Muchas gracias por la respuesta, maestro Luis Manuel. Y antes de dar paso a las preguntas, quería yo tomar la oportunidad para agradecerle por la excelente ponencia. Voy a admitir yo mismo que he sido muy ignorante acerca del papel tan crucial de los tlaxcaltecas en la conquista. Y también quería anunciar a los que están escribiendo preguntas que el orden que lo voy a hacer es el orden en el que escriben las preguntas, y les voy a pedir por favor que después de que les dé la palabra hagan una pregunta, cada quien nada más una, y si tenemos tiempo ya les vuelvo a dar la palabra para que pregunten más preguntas, de modo que todos tengamos al menos oportunidad de hacer una pregunta al maestro. De nuevo, muchas gracias a maestro Luis Manuel, y doy palabra a Gustavo Rico. Hola a todos, quiero saber, aparte de Xicoténcatl, ¿cuáles otros personajes tlaxcaltecas fueron fundamentales dentro del pacto que se hizo entre tlaxcaltecas y los europeos? Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, un gusto. Pues en un primer momento los personajes que se pueden considerar fundamentales para pues, para este pacto, para esta alianza, pues van a ser los 4 señores tlaxcaltecas: Xicoténcatl, Maciscatzin, Citlalpopocatzin y Tlehuexolotzin, además del propio Xicoténcatl joven, que es, digamos, la parte de el capitán general. Hace algunos meses, platicando con un colega tlaxcalteca también, hacía mención de la importancia que tiene cada señorío en este periodo. Ocotelulco, por ejemplo, dice que es la parte comercial, y Tizatlán, pues es la parte militar. Entonces, en un primer momento, los personajes fundamentales para el pacto con Hernán Cortés, pues van a ser primordialmente Maciscatzin, señor de Ocotelulco, y Xicoténcatl, o los dos Xicoténcatl, Xicoténcatl el joven y Xicoténcatl el viejo, de Tizatlán. Muchas gracias. Doy paso ahora Gracias. a Gerardo Tobar. ¿Puedes hacer tu pregunta? Muchas gracias, Jonah. En primer lugar, una gran felicitación a Luis Manuel. Yo soy particularmente admirador y seguidor de su trabajo. He escuchado varias de sus ponencias, también he leído varios de sus textos. Yo soy miembro de la Mesa Central de Conquista de Santiago Tlatelolco, acá en la Ciudad de México. Nosotros tenemos la tradición de ser descendientes de los indios conquistadores de acá del Valle de México. Y en nuestra tradición oral, en los cantos, en la memoria histórica, por supuesto se reconoce enormemente el papel de Tlaxcala como conquistador, como una nación de conquista, al punto de que nuestros nombramientos todavía antes de la revolución, antes de 1910, debían de ser ratificados y firmados, sellados allá en Tlaxcala, ¿no? Los nombramientos que se entregaban acá. Mi pregunta, Luis Manuel, muy concreta. He escuchado en varias ocasiones esta aseveración de la participación tlaxcalteca en Filipinas. Sin embargo, no conozco yo alguna fuente que lo atestigue. No sé si pudiera darnos alguna referencia en este sentido. Muchas gracias. Híjole, igual muchas gracias, Gerardo. Híjole, fíjate, ahí sí pudiera declararme un poco incapaz en poder recomendar un texto sobre esta presencia de los tlaxcaltecas en Filipinas, pero quizá algunos de los compañeros que ya han trabajado este pasaje histórico no nos puedan aportar. Voy a tomar nota para empezar a buscar más información sobre la presencia que hay hacia Filipinas. Y créeme que
eres la segunda persona que me lo pregunta, y sí, es una tarea pendiente para poder recomendar un texto como tal. Ahí sí desconozco. Quizá alguno de los compañeros, hace rato Ángel comentaba algo acerca de una guerra que hubo en Filipinas y en la que participaron los propios tlaxcaltecas. Entonces, si alguien de los compañeros del grupo tiene ese dato, pues si nos lo comparte, sería importante para todos. Saludos, Gerardo, gracias. Si alguien sabe, podría tomar el micrófono. Si no, daré. Yo quiero comentar, hace poco en Héroes de Cavite, parte de sus conferencias de fin de semana, se comentó el tema de las batallas del Cagayán, y estaba hablando un expositor que estaba escribiendo una novela histórica, y precisamente yo también obviamente le pregunté respecto de los viajes que hicieron los tlaxcaltecas, y él me comentó no de uno, sino como de tres incursiones que hacen los tlaxcaltecas a Filipinas a lo largo de unas 3 décadas. Creo que es de 1560 a 1580 aproximadamente, más o menos, no me quiero equivocar. Pero eso lo vamos a encontrar dentro del contenido de Héroes de Cavite en YouTube. Muchas gracias. Gracias por el apunte, Ramírez. Ahora doy paso a Antonio Elías. Ok, buenas tardes, noches, días. Gracias, Jonathan. Felicitaciones a México Hispano y felicitaciones a Héroes de Cavite por otra extraordinaria conferencia, y por supuesto al profesor Luis Manuel Vázquez. Mi pregunta yo la escribí en el chat, pero rápidamente, profesor, me interesaba si tenía algún dato o podía darnos alguna estimación de la demografía de esa zona de Mesoamérica para la época. Habló de 500 hombres españoles o europeos en la expedición de Hernán Cortés. ¿Tiene alguna idea de cuánta gente entre tlaxcaltecas, mexicas, etcétera, había en Mesoamérica para ese momento? Y si puede ese dato compararlo cuantitativamente con la misma demografía o con la demografía que había en el Tihuantinsuyo, explicando posibles diferencias. Gracias. Claro, muchas gracias, Antonio. Aproximada, no hay una cantidad que se pudiera acercar a la exactitud de la población en esta época, pero estamos hablando aproximadamente de 1 millón de personas en todo el territorio, desde la zona del occidente, el Golfo, el centro, hacia el propio sureste, pero de que impactan los enfrentamientos que se están teniendo contra los hispanos, pues es bastante. Habríamos que revisar algunas fuentes que nos permitan acercarnos, ya que como tal, al no contar con registros puntuales sobre la población como hay en otras regiones, pues no nos permite acercarnos de manera real a la cantidad exacta, pero haciendo algunas estimaciones, se pudiera hablar de aproximadamente de 1 millón de personas, considerando que en el clásico mesoamericano, en Teotihuacán se está hablando aproximadamente de 200,000 habitantes, algo para la época muy, muy muy elevado. 200,000 habitantes en el clásico, es aproximadamente entre el 400 y 500, es una cantidad muy, muy grande que se puede comparar con Roma posiblemente. Pero si para esta época se está hablando de unos 200,000 habitantes, para 1500 sí es posible
que se esté llegando al millón de personas aproximadamente. Y no se puede comparar ese dato con el Tihuantinsuyo, profesor Vázquez. Es decir, ¿había más gente en Mesoamérica que en el mundo andino o eran equivalentes en su opinión? Podríamos pensar en una cierta equivalencia, ya que considerando las características geográficas tanto de América del Sur y de México, pudiéramos decir que se van más o menos a la par. Muchas gracias. Gracias a usted. Doy paso ahora a Gustavo Rico, que tenía de nuevo una pregunta, y ustedes me avisan si quieren que yo lea sus preguntas mejor o que les dé paso, me avisan y pues ya me ajusto. Hola. La pregunta que voy a hacer es muy parecida a la anterior. Quiero saber quiénes, pues obviamente en el proceso de la guerra, también hay personas del lado mexica que logran hacer pactos con Hernán Cortés y que finalmente terminan sumándose al ejército conquistador. ¿Quiénes serían esos personajes? En primer lugar, y del que sí se pudiera decir que es de filiación mexica y se une a Hernán Cortés, son los de Texcoco. Hay que recordar que Texcoco forma parte de la Xcantlatoloyan o de la llamada Triple Alianza. Es, digamos, el caso más significativo de los pueblos mexicas que se unen a Hernán Cortés. Incluso en los testimonios texcocanos se hace mención de que fue una decisión fundamental para los texcocanos el unirse al ejército conquistador. Pero sí, particularmente, y del que se dice que causa más efecto, fue Texcoco. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Doy paso ahora a Ramil de Gesa. Gracias, Jonathan. Mi pregunta es que, ¿qué papeles tuvieron los mixtecos y zapotecos durante la conquista? Cuando se emprende la campaña hacia la región de Puebla-Tlaxcala, se van a emprender ciertas incursiones hacia la región mixteca. Incluso el mismo Michel Audit, en un artículo que también publicó en Noticonquista, hace mención de que el señor de un pueblo de la Mixteca envía a sus hombres para invitar a Hernán Cortés y unirse a su ejército. Vamos a ver que el dominio que tiene tienen los mexicanos en esta época es muy amplio, y muchos de los pueblos se van a unir a Hernán Cortés. Vamos a ver que haciendo un recuento de los pueblos que se unen, pues va desde la región del Golfo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca también tienen una participación fundamental. Es un tema que no trabajo de manera puntual, pero sí puedo hacer mención que en buena parte del contingente hispanoindígena van mixtecos y algunos grupos zapotecos también. Muchas gracias, señor Luis. Gracias, maestro. A usted. Doy paso a una de las preguntas, a la segunda, creo, de Antonio Elías, que siempre se nos escapa y nos pregunta de más, pero son buenas las preguntas. Adelante. Bueno,
Gracias, Jonathan, gracias. Es muy específica la pregunta porque va en torno a un subordinado de Hernán Cortés, Diego de Ordaz. Quería saber si el profesor Luis tenía algún dato del papel o desempeño o qué rol jugó él, si es que fue importante, porque después nos los vamos a encontrar en el Orinoco tratando de emular a Hernán Cortés en la conquista de México, pero esta vez en Sudamérica. Entonces no sé si el profesor Luis ha tenido algún dato al respecto de este personaje, Diego de Ordaz. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Pues hay que notar que este personaje es uno de los capitanes más importantes de Cortés, a los que les va a dar los privilegios y de los que van a gozar de las encomiendas. Eso es muy importante. Hay que notar, por ejemplo, que la participación de los capitanes, Alvarado, Ordaz, Solís, Tapia Vázquez de Tapia y Tapia, son los que le van a dar ese privilegio a Cortés de cambiar el sentido de la expedición cuando funda lo que pudiéramos llamar el primer cabildo en la Veracruz. Son los que le dan el poder y obviamente son los que emprenden las campañas en la región de Puebla-Tlaxcala. En el lienzo y en la explicación que da Alfredo Chavero, es muy puntual de los lugares a los que manda a este personaje. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, y checo bien el dato, en uno de los enfrentamientos atacan a Cortés y queda herido. Y Ordaz toma el control del ejército. Entonces es fundamental. Obviamente es de los capitanes de más confianza. Es al que le van a dar muchos de los privilegios. Hola, buenas noches. Desafortunadamente, no hay un documento sobre él, como en el caso de Andrés de Tapia, como Bernardino Vázquez de Tapia y los demás conquistadores que van a escribir cuando lo someten a los diferentes juicios de residencia. De Ordaz no se ha identificado algún documento. Habríamos que checar entre las cartas y demás a ver si se encuentra algún documento. Se ha publicado en Historia 16 un tomito que contiene la información de El Conquistador Anónimo, la de Andrés de Tapia, la de Juan de Grijalva y Francisco de Aguilar, pero de Ordaz habríamos que buscar algún documento. Muy buena labor que se pudiera emprender, pero fue uno de los capitanes más importantes y obviamente a quienes les van a encargar la pacificación de otras regiones. Alvarado se fue hacia Guatemala, otros se van hacia Pánuco, hacia Jalisco. Entonces, al ser los capitanes, pues son los que van a tomar el control de las futuras expediciones. Muchas gracias por el dato, profesor Luis. Solamente menciono que Diego de Ordaz fue entre los primeros que remontaron el río Orinoco y entonces se tienen noticias, de hecho hay una ciudad llamada Puerto Ordaz sobre el río Orinoco en honor a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy paso a Carlos Pulido para que haga su pregunta. Hola, buenas noches. Ahora sí. Perdón, que se me ha escapado antes. ¿Me oyen? ¿Se me oye? Gracias. Pues nada, buenas noches España, buenas tardes México, buenos días otras partes del mundo o lo que sea. Que en primer lugar, pues por supuesto, dar las gracias a la asociación por la magnífica conferencia que han conseguido hoy y por supuesto pues al profesor Vázquez, que la verdad es que yo no le conocía, pero me ha encantado conocer a alguien tan erudito y tan estudioso del tema de los chalcatecas. Mi cuestión es muy sencilla.
ya que veo que está usted, profesor, muy puesto y ha dedicado mucho tiempo para estudiar la historia, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que he leído en algunos textos y la verdad que no lo tengo del todo claro, si exageran o no. ¿Cómo estaba el asunto de la antropofagia en las culturas mesoamericanas? No quiero extender más mi pregunta y le dejo paso a profesora que responda, que seguro que sabrá mucho más que yo. Nada más, buenas tardes, buenas noches, buenos días o lo que sea. Muchas gracias, don Carlos. Buena pregunta. Pues sí, es un tema que se ha manifestado desde hace 500 años y que incluso le fue dando forma a la leyenda negra y demás testimonios que atacaban la humanidad de los indios. O sea, esto es un tema que se viene manejando desde hace mucho tiempo y que incluso va a provocar que se escriban libros y tratados y demás. Pero aquí, por ejemplo, para contextualizar un poco, hay que notar que cuando se da el encuentro de ambos mundos, lo primero que va a suceder es, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Quién los creó? ¿Son hijos de Dios? ¿O qué pasa con ellos? Entonces empiezan a buscar en los testimonios los más importantes, pues quiénes son en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pues, para saber si son hijos de Dios. Eso es algo fundamental. Lo primero que se tiene que demostrar para asimilarlos a la cultura occidental, pues es si son humanos. Incluso hacia 1532, 33, Betanzos, el dominico Betanzos, declara en la corte que los indios únicamente pueden ser tratados como bestias, que no tienen capacidad humana de más de un niño de 6, 7 años. Los franciscanos emprenden una defensa contra los indios y el mismo Sebastián Ramírez de Fuenleal dice en las cartas que le manda a la reina que la capacidad de los indios supera incluso a la de muchos españoles. O sea, y que las capacidades de los indios se deben ver particularmente en sus obras, que son obras humanas. Sobre el tema en particular, pues sí existía una antropofagia, pero era una antropofagia ritual. No se van, en pocas palabras, no se van a comer a cualquier persona. Se cree que, por ejemplo, y existen los testimonios de que si iban a una guerra y derrotaban a un soldado valeroso que les hizo sudar, así, o sea, que les dio una buena batalla, si lo capturan y lo matan, lo van a preparar en un pozole. ¿Para qué? Para que al comérnoslo, quizás se nos pase algo de su valor o de su esencia. Pero hay que notar que era una antropofagia ritual, no a cualquier persona y no en todo momento. Era únicamente en fechas exclusivas, como pienso que pudo haber ocurrido en diferentes culturas, haciendo notar que las manifestaciones como esta, no son exclusivas del mundo americano, sino que son extensivas en el mundo. Por ejemplo, ¿cómo se creó el hombre? En Mesoamérica dicen que fue de madera, de barro y demás, y otros objetos. ¿De qué están creados los hombres en Grecia? De arcilla. ¿De qué están creados en Asia? ¿De qué están creados en África? Entonces estamos hablando de un complejo cultural muy amplio que no se ciñe únicamente a Mesoamérica, que no se ciñe a Europa, sino una tradición mundial. Con esto cierro. Todos conocemos el pasaje del Antiguo Testamento del diluvio. En las tradiciones mesoamericanas, el mundo pereció por un diluvio. En las tradiciones andinas y en las tradiciones del Amazonas y África,
el mundo pereció por un diluvio. No son fenómenos exclusivos, sino son de una tradición cultural a nivel mundial. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, que ha estado, desde luego, muy por encima de mis expectativas. La verdad es que recuerdo lo del pozole. Hace unos años que estuve viajando por México, en la ciudad de Tasco, y yo no sé si me hicieron un poco la broma, y al comer un pozole me dijeron, sí, ahora le echamos carne de cerdo, pero antiguamente era carne humana. A mí me da igual porque me encantaba, estaba muy rico, ¿no? Pero recuerdo esa pequeña anécdota. Y no quiero entretenerme más para dejar paso a los siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos. Doy paso a Alejandro Salazar para que haga su pregunta. Sí, buenas tardes. Espero que se escuche bien, profesor. Mi pregunta era un poquito más relacionada a lo que sucedió después, bueno, con respecto, ¿no?, a la vida de Xicoténcatl el joven, porque yo tengo entendido que de alguna u otra forma fue forzado a aliarse o a los españoles o a acatar lo que ellos, sus planes, ¿no? Sin embargo, personalmente él no estaba de acuerdo con eso, sino que incluso se llegaba a la cuestión, bueno, se llegaba a como que él hubiera preferido aliarse con los mexicas antes que con los españoles, ya que él consideraba, o sea, en ningún momento llegó a considerar como que esa alianza le convenía a Tlaxcala. Entonces, no sé qué fue de él después de la conquista, ¿no? O sea, ya como que tiene como que su punto muy específico, pero después como que se olvida, ¿no? Así le pasa a muchos personajes de la historia. Entonces, es un personaje que a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque pues yo soy oriundo aquí de Tlaxcala, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante para mí, muy interesante. Alejandro, Claro, se te escucha muy bajito. No sé si el maestro lo escuchó bien. sí lo escuché bien, Jonathan, sí. Gracias. Perfecto. Fíjate, Alejandro, es un tema muy importante este personaje. Vamos a ver que tiene una participación fundamental en dos momentos. Uno, cuando se da el encuentro en Tecuac y en Zompantepec. Y dos, cuando Cuitláhuac pide una alianza entre mexicanos y tlaxcaltecas. Es el mismo Xicoténcatl el que se opone a que se unan. Él sí quiere la alianza con los mexicanos, pero su padre y Maciscatzin dicen que no. ¿Qué pasa con él? Él es el que le informa de la situación que se vive en Tepeaca, y creo, guardando las debidas precauciones, que a partir de este momento, Xicoténcatl se une a Hernán Cortés para emprender estas conquistas. Particularmente, y les compartí el libro en el grupo, hay una lámina, no recuerdo si es la de Tecamachalco o Cuauquecholan, es como por la 31-32, donde aparece un personaje indígena con las insignias de Tizatlán. Yo propongo que él es Xicoténcatl. ¿Qué pasa con él? Xicoténcatl va a morir precisamente, está entre el 12 y el 20 de mayo de 1521, porque se opone abiertamente a Cortés, y él sabe que si deja libre a Xicoténcatl, le puede voltear buena parte del apoyo que hay en Tlaxcala hacia él. Y lo manda a matar y lo ahorcan en Texcoco, precisamente, en mayo de 1521, precisamente en días previos a los ataques finales. He tratado de escribir sobre Xicoténcatl, pero hay muy poca información. Sabemos que Cervantes de Salazar, Diego Muñoz Camargo, Bernal Díaz del Castillo dan unas menciones muy escuetas. Habría la forma de acercarse
a Xicoténcatl también desde la propia literatura, ya que hay 3 o 4 novelas que hablan de él. Precisamente en síntesis, la semana pasada y esta, rescaté el texto que escribió Vicente Riva Palacio, que publicó en el Libro Rojo, 1870 aproximadamente. Este textito se puede consultar en la página de este periódico. Pero Xicoténcatl es el emblema de los tlaxcaltecas y hay muy poca información. Ahí es una labor que nos queda a los historiadores de poder conjugar las fuentes históricas y las fuentes literarias para construir esta imagen. Siempre hago mención a mis alumnos de que si queremos conocer cómo era España o cómo era Castilla antes o en los años de la conquista, pues hay que echarle un ojo al Lazarillo de Tormes. Ahí narra muchas situaciones que se viven en España: pobreza, orfandad, crisis religiosa, económica, política, y pues es un testimonio algo cercano. Y por otra parte, hacer el contraste con este estudio ya clásico de Rodolfo Puigros, La España que conquistó el Nuevo Mundo. Pues hay mucho que se puede rescatar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Alejandro. Damos paso ahora al maestro Gabriel Roca Moniz Ruiz. Tenía unos apuntes que nos quería compartir y también unas preguntas. Adelante, maestro. Gracias, Jonathan. Bueno, qué decir del profesor Luis Vázquez Morales. Impresionante. Yo estuve 2 veces en México y bueno, tengo la historia de la conquista de México, bueno, la de Bernal, me encantan las fuentes directas, colecciono fuentes directas y tengo Cortés, Bernal y Antonio Francisco de Solís también, que es una fuente bárbara. Pero yo iba concretamente a algo parecido a lo que dijo Antonio con respecto a Diego de Ordaz, que estuvo en el Amazonas. Sería interesante investigar si Pedro Alvarado, que después de Guatemala se fue a la conquista del Perú, llevó tlaxcaltecas ahí. Sería muy interesante. Y también sería interesante saber si hijos de conquistadores mestizos eran mestizos de tlaxcaltecas. Yo estoy investigando las crónicas del Perú porque mi tesis doctoral va a estar basada en los delitos en la conquista del Perú y del Río de la Plata. Así que me comprometo, profesor Vázquez, si encuentro algo le paso el dato. Muchas gracias. Y fíjese que si pudiéramos plantear en un principio que los hijos de conquistadores van a ser de filiación tlaxcalteca, porque precisamente los Mazitzcatzin y Xicoténcatl le dan mujeres a los españoles. Exactamente. Y Alvarado parte hacia Guatemala con la hija de Xicoténcatl, y los hijos de Alvarado y de Luisa son los que van a darle, los que van a nacer en Guatemala, Leonor Alvarado Xicoténcatl. Entonces, podemos decir que los hijos de los conquistadores, de algunos, porque no se conoce más, sí van a tener esa filiación tlaxcalteca. Otro ejemplo, Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés con la Malinche. Entonces, aunque digamos, le dan las mujeres a los conquistadores en 1519, para 1521 ya tuvieron que haber nacido por lo menos
5 o 10 hijos. Es algo que sí se puede Profesor, dar. ¿la Malinche de qué etnia era? No hay un dato concreto Preciso. acerca de su origen. Muchos piensan que era de la región de Texcoco o Chalco o hacia Tabasco. No hay un dato exacto. Y pasa lo mismo que con Xicoténcatl. Se basan en los testimonios, pero yo no creo pertinente que en plena campaña alguien esté platicando acerca de su vida a otras personas. Y más cuando no hablan la misma lengua. No hay un dato. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Damos paso ahora a Ramírez, que ya se sentía olvidado. Sí, claro. Ya le tocó. Pensé que ya me habían volado. Maestro Luis Manuel, en algún momento cuando acababa de iniciar en México Hispano, me tocó revisar algo de la heráldica de la nobleza indígena aquí en México. Y pues además de que encontré muchos símbolos tlaxcaltecas, por ahí me encontré entre el mar de datos que estuve revisando que a Tlaxcala se le había concedido la hidalguía, como no individualmente, sino al pueblo en general. El pueblo de Tlaxcala se le había otorgado la hidalguía por parte del rey. No sé si sepa acerca de esto. Claro, fíjate, al ser, ya lo hemos comentado mucho, al ser el pueblo que apoya a los españoles, a los hispanos, pues sí, uno de los primeros privilegios que va a tener es que va a tener su propio escudo de armas. Eso es algo fundamental. Y muchos de los pueblos que se van a conformar con el tiempo, como son parte de Fundación Tlaxcalteca, en sus escudos va a haber elementos tlaxcaltecas. Es una investigadora que ha trabajado mucho el tema de los escudos y la heráldica, es María Castañeda de la Paz, que ha hecho estudios sobre la heráldica. Incluso hay un libro, no recuerdo el título, pero es muy particular sobre escudos y la heráldica, y muestra muchos ejemplos de los escudos con elementos de los tlaxcaltecas. Pero sí, el privilegio que le dan a Tlaxcala es que es el primer pueblo en América que cuenta con un escudo de armas propio. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Qué buena pregunta, y a mí que me encanta la heráldica. Doy pase a Pablo Belmonte Pérez para que haga su pregunta. Vale, Pablo me ha pedido que haga su pregunta. Su pregunta decía, entiendo que cuando llegaron los españoles de primeras, o al menos así nos lo han enseñado, los tlaxcaltecas no estaban amigables con los españoles al principio y hubieron pequeñas batallas. ¿Qué hay de cierto en esto? Fueron fundamentales. Vamos a ver que de acuerdo con los testimonios históricos, el mismo Cortés, Bernal, Gómara y las crónicas indígenas van a hacer mención de por lo menos 3 enfrentamientos previos. El de Tecuac, bajando de Iztacamacitlán, Puebla, hacia la región de Huamantla, toda esta zona hacia Terrenate. O sea, no se ubica como tal en un punto exacto este lugar. Tecuac fue uno de los enfrentamientos más cruentos que hubo entre los españoles y los tlaxcaltecas. Incluso está también el de Zompantepec, y ahí el mismo Cortés narra que fueron muy cruentos, y que algo que sorprendió a los españoles es que estando en pleno enfrentamiento, cuando las tropas tlaxcaltecas se dieron cuenta que ya era de noche, se fueron.
pero sí hubo enfrentamientos en donde incluso los tlaxcaltecas estuvieron a punto de derrotar a los españoles, a no ser por ciertas características propias de la guerra entre ambos grupos, que es como se logra salvar. Incluso se habla que uno de los enfrentamientos más cruentos es el que se da entre unas peñas. Emboscan a los españoles y casi los van a derrotar. Pero sí hubo por lo menos 3 enfrentamientos previos que fueron muy, pero muy cruentos. Y en uno es en donde casi Xicoténcatl va a derrotar a los españoles. Muchas gracias, maestro. Doy paso ahora a Ángel Benzal para que haga su pregunta. Muchas gracias, Jonas. Bueno, seguimos. La verdad es que también está siendo la ronda de preguntas, también está siendo muy interesante porque ahora es cuando estamos ahondando, ¿no?, en la profundidad de la historia. Bueno, mi pregunta va, porque en una ocasión pues escuché que, bueno, que una reflexión, ¿no?, que era que quién había utilizado a quién, si Cortés a los tlaxcaltecas y otros pueblos, o fue al revés, ¿no? Hombre, yo soy de la opinión de que todos salieron ganando, por así decirlo. Pero claro, se ha hablado efectivamente sin los tlaxcaltecas y sin otros pueblos, pero especialmente sin los tlaxcaltecas, Cortés no hubiera podido conquistar Tenochtitlan. Pero es que si Cortés llega a llegar 20 años más tarde, porque a mí me han enseñado, yo he llegado a ver un mapa de cómo estaba la situación en Mesoamérica, los tlaxcaltecas estaban rodeados por los aztecas. O sea, si Cortés llega a venir 20 años más tarde, llega a llegar 20 años más tarde, a lo mejor no hay tlaxcaltecas, también existe esa opción, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo es un acuerdo in extremis entre dos pueblos que se necesitaban, y a raíz de aquello pues surgió también el mestizaje en México, ¿no?, en el actual México, ¿vale? Bueno, eso es una reflexión. Y bueno, yo soy de esa opinión, ¿no?, que al final todos salieron beneficiados, incluso al fin y al cabo los aztecas también, porque al fin y al cabo también, cuando una vez derrotados, también se unieron al ejército conquistador y se unieron, o sea, no fue algo, no hubo revancha ni nada de eso, o sea, y aparte de eso, después de tantos años o siglos de guerras en Mesoamérica, hubo un periodo de paz, ¿no?, durante la época de la Nueva España o el México virreinal, hubo un periodo de paz hasta la independencia. Luego, a partir de la independencia, bueno, pasaron otras cosas que, bueno, no son el motivo de esta ponencia. Entonces, bueno, pues si querías comentar algo de lo que yo he comentado. Claro, sí, Ángel, pues, efectivamente, Cortés se valió de los tlaxcaltecas o de los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas se valieron del propio Hernán Cortés. Ejemplos en la historia del mundo hay muchos de cómo es que los rivales se van o los posibles aliados se van a valer del apoyo que le pueden dar. Obviamente no podemos decir que Cortés fue una persona muy mala, porque sería caer en un error. Era una persona muy hábil, muy inteligente, y se valió de las circunstancias que estaban viviendo los pueblos en Mesoamérica para su objetivo. Los tlaxcaltecas hicieron lo mismo. Se valieron de Cortés, ¿por qué? Porque supieron que con el apoyo que podían obtener, iban a lograr quitarse el yugo mexica, y se dieron cuenta. Podemos también hacer esta analogía. ¿Quién se valió de quién en el caso de los emperadores romanos y de la señora Cleopatra? ¿Quién se valió de quién? Ambas partes se van a valer y van a tener los mismos beneficios. Tan es así que pues España llegó a ser pues el imperio más importante en la historia de la
humanidad. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario, Ángel, gracias a ti. Doy paso ahora a Leonardo Jiménez, que tenía una pregunta. Sí, bueno, era acerca de los pueblos que comprendían el Anáhuac. ¿Cuáles fueron los aliados de Cortés? Muchas gracias, Leo. Fíjate, vamos a ver que conforme se va dando la expedición desde la actual Veracruz hacia el centro de México, los grupos que se van aliando, pues, ¿quiénes son? Van a ser los grupos totonacos, los tlaxcaltecas, los de Huejotzingo, cholultecas, los chalcas, por todos los pueblos por los que va pasando, se van uniendo a él. Vamos a ver que, por ejemplo, en el alarde que hace de sus tropas en 1520, menciona a quienes tiene ya. Pero sí, conforme va pasando por cada uno de los pueblos, los habitantes se van uniendo a su ejército. Vamos a ver, por ejemplo, los de Tecali, los de Tepeaca, los de Cuautinchan, los de Cuauquecholan, o sea, todos los pueblos se van uniendo a Cortés. E incluso mencionaba hace poco que los de Huejotzingo envían un memorial al rey comentándole que ellos apoyaron en la construcción de los bergantines a Cortés. Entonces, vamos a ver que conforme va la expedición es como se va conformando este ejército que para el momento fue muy, pero muy numeroso, incluso guardando las debidas precauciones, pues un ejército superior a los que se pudieron haber formado en las guerras medievales. O sea, estamos hablando de 10,000, 20,000 o hasta 50,000 personas. Tampoco vamos a decir, como dice Cortés, 110,000 personas. No. Entonces el ejército se va conformando por todos los pueblos que Cortés está conquistando. Gracias. Muchas gracias. Damos paso ahora a Miguel Reyes, un paisano del norte también, de Coahuila, del mismo estado del que yo soy oriundo, para que haga su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace un momento mencionó que los tlaxcaltecas emigraron, se podría decir de alguna manera, hacia el norte y empezaron esa es mi pregunta, no sé si ya había gente viviendo para ese rumbo o fueron en sí a conquistar o a fundar las ciudades. En este caso, hablando específicamente de Saltillo, de donde yo soy. Gracias. Claro, muchas gracias, Miguel. Pues sí, no podemos decir abiertamente que las regiones que se fueron habitando estaban despobladas. Había pequeños grupos y que incluso durante los anteriores 30, 40 años fueron zonas que se pacificaron. Únicamente la labor que tienen los tlaxcaltecas va a ser fundar. No pueden hacer guerra en su mayoría porque van acompañados de sus propias familias. O sea, ya emprenden esta campaña de la población ya en un sentido familiar. No van solos, sí se van a enfrentar con ciertos grupos que fueron mostrando esa resistencia desde años anteriores, pero sí en su momento únicamente la expedición o la campaña que sale de Tlaxcala en 1591 es
con la finalidad de fundar pueblos. O sea, hay que notar que esta situación va a tener impacto más allá de las fronteras y que incluso va a haber grupos tlaxcaltecas en Texas. Si nos ponemos a revisar todos los testimonios que hay, pues no se ciñe únicamente, y lo comentábamos hace rato, al territorio nacional, sino a América del Sur, Filipinas, y en este caso, los grupos que se van a fundar en lo que hoy es Texas. Pero sí, estos territorios ya habían sido pacificados y ahora únicamente van con la intención de fundar pueblos. Ok, muchas gracias. Sigue Alejandro Salazar con otra pregunta que tiene. Bueno, antes que nada, no sé si ahora se escucha un poco mejor, porque me comentaron que hace rato se escuchaba como que muy bajo. Un poquitín mejor. Ah, ok, bueno, era con respecto era más que nada un comentario, ¿no? O sea, precisamente le comenté hace rato, yo soy aquí de Tlaxcala y precisamente de Zompantepec. Entonces aquí hay un letrero de bienvenida, por decirse, donde precisamente existe el lema como de sitio de la alianza, haciendo referencia a ese pasaje histórico. Entonces, nada más como de igual manera, le quería preguntar bueno, ya, dejando eso de lado, le quería preguntar al profesor sobre, bueno, le quería hacer ya dos preguntas y a lo mejor una que ustedes van a realizar un poquito después. La primera era sobre qué enfrentamientos hubo ya después de la caída de México Tenochtitlan, cuando ya los tlaxcaltecas estaban a las órdenes de los españoles o de Cortés, y fue el momento de tratar de conquistar la parte occidental de México, lo que venía siendo el territorio purépecha. ¿Cómo fue ese enfrentamiento y si es que los tlaxcaltecas tuvieron como que todavía un papel relevante en esa cuestión? Claro, sí, Alejandro, muchas gracias. Fíjate, a partir de la lámina 49 del lienzo, se van a pintar todas las campañas que se emprenden hacia el norte y hacia el occidente. O sea, sí existe el testimonio de que muchos de los enfrentamientos que se van a dar después de la conquista van a ser enfrentamientos armados. Y ahí pintan y está el nombre del lugar que fue conquistado y las implicaciones. Hay un documento de 1779 en el que se narra precisamente cómo es que fueron conquistando todos y cada uno de los lugares que están pintados en este códice. Pero sí, y tienen la participación tlaxcalteca, es fundamental, porque si en su momento me estás apoyando para la conquista más importante, me vas a apoyar para las subsecuentes, y es ahí en donde van a ser válidos pues muchos de los privilegios que van a reclamar con el tiempo. Pero sí está en el documento que les compartí, ahí están los nombres de los pueblos que fueron conquistados, y es muy notoria la participación de los tlaxcaltecas porque están pintados ahí. Muchas gracias, maestro Luis Manuel, por la respuesta, y damos paso ahora a la familia Cano, que llevan bastante tiempo esperando. Saludos desde Chignahuapan, Puebla. Mi pregunta para el profesor: en algún momento Moctezuma le comenta a Cortés que Tlaxcala era un estado que habían dejado los mexicas a propósito para entrenar a sus guerreros. Sin embargo, algunos consideran que esto era solo una bravuconada para que Cortés pues entrara a la esfera de influencia de los mexicas. ¿Usted qué considera? ¿Los mexicas realmente habían dejado a
Tlaxcala como un estado para que los guerreros practicaran, o Tlaxcala estaba oponiendo demasiada resistencia a la conquista de los mexicas? Muchas gracias. Yo creo que sería hacia ambas posturas, pero no de una forma radical, no como un campo o como un sitio en donde se van a entrenar. Obviamente que no. Y sí, la resistencia de los tlaxcaltecas fue durante varios siglos muy importante. Y obviamente hay ciertos pactos que se establecen entre los grupos, y uno de los lugares más importantes y más aguerridos en estos momentos era Tlaxcala. No como un campo para que se entrenen, pero sí en lo que se ha llamado de la Guerra Florida. Eran enfrentamientos que se apalabraban entre ambos grupos y que pues eran enfrentamientos de carácter ritual. Pero la resistencia que mostraron los tlaxcaltecas no es única. En este caso también vamos a notar la resistencia de los purépechas. O sea, los de Michoacán también van a mostrar esa resistencia y no se unen de manera tangible al poderío mexica. Pero sí, hace tiempo escuchábamos que de acuerdo con los lazos familiares, los gobernantes de los pueblos importantes pues tenían cierto vínculo. Habríamos que checar hasta qué punto podía darse esto. Algo así como una esfera de poder, como sucede actualmente en muchos países, donde las familias, donde los distintos pueblos están unidos por cuestiones dinásticas. O sea, aquí sí no hay un dato exacto que nos diga que nos permita afirmar esta situación, pero sí lo podemos considerar así. No como, ya para cerrar este comentario, no como un campo de entrenamiento, pero sí fueron pueblos que se manifestaron abiertamente contra el poderío mexica. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Paso ahora a leer una pregunta que me envió Pablo Belmonte Pérez y dice: en el proceso de conquista, también se nombra como factor importante de la caída del Imperio Mexica las enfermedades. Tales enfermedades también afectarían a los tlaxcaltecas entre tantos otros aliados que proporcionan tantos millares de hombres, se presupone. ¿Podría haber afectado a sus relaciones con los españoles o haber paralizado el proceso de la conquista en algún momento? Obviamente, de que las enfermedades jugaron un papel fundamental es algo que no se puede negar. Todos los grupos indígenas fueron afectados. Incluso aquí en Tlaxcala, con la epidemia de viruela, muere Maciscatzin, y narran las crónicas que Cortés sintió mucho dolor porque era uno de sus grandes amigos. ¿Ya? Y sí, el hecho del impacto que tienen las enfermedades no va a frenar la intención de la conquista. Incluso se va a tomar como un factor fundamental para lograr someter a los mismos mexicanos. Hay unos testimonios que hablan que la defensa de Tenochtitlan y de Tlatelolco se va a emprender incluso sobre los cuerpos de las personas que están muertas. Entonces, no es un factor que diga vamos a parar nuestras actividades como ahora estamos con el COVID, pero sí influyó y bastante. Merma a la población indígena, y vamos a ver que para la segunda mitad del siglo XVI
y un poco comentando a lo que preguntaba Antonio Elías, la disminución de la población indígena es bastante. ¿Por qué? Porque ya han ocurrido por lo menos 3 epidemias. La de la viruela en 1520-21, la del 46-47 y la del aproximadamente 1570. Entonces, aunado a las guerras, bueno, a los enfrentamientos y a las enfermedades, la población indígena disminuyó considerablemente. Gracias, maestro. Si pudiera hacer una pregunta muy relacionada a eso, ¿hubo resentimiento de la población indígena debido a esto? O sea, ¿los tlaxcaltecas lo entendieron como algo fuera del control de los europeos o se vieron resentidos contra los españoles? No, no creo que haya habido eso. No, algo así como que tú me contagiaste y por eso ya no te apoyo, no. No, digamos que son los factores externos. Además es algo que los tlaxcaltecas, bueno, que los pueblos mesoamericanos o generalmente, o de manera general, los pueblos americanos no conocían. El impacto no es únicamente con los pueblos mesoamericanos, sino las enfermedades también van a causar estragos en Perú, hacia Brasil y demás. O sea, no es un fenómeno exclusivo de. Y el resentimiento, pues no creo. Eso ya sería una versión muy, muy moderna de que por tu culpa estoy enfermo. No creo que para ese momento haya sido así. Muchas gracias, maestro. Ahora doy paso a Antonio Elías, que tenía una pregunta muy interesante. Adelante, Antonio. Bueno, gracias, Jonathan. Lo que pasa es que las preguntas anteriores eran más interesantes y abrieron el tema mucho más, porque el profesor Vázquez ha abierto o ha dibujado un panorama que es bastante de los mexicas o lo que llaman el imperio azteca con los demás pueblos. Yo siempre había creído que en buena medida los demás pueblos eran vasallos o de alguna manera sometidos por los mexicas, pero aparentemente los tlaxcaltecas no eran tan sometidos y eran tan guerreros, o aparente ser que había un cierto nivel de belicosidad tan alto como el de los mexicas. En cierta medida, las dos culturas, la cultura mexica y la cultura tlaxcalteca, parece ser que no eran muy diferentes en cuanto a la organización. Los dos eran un pueblo guerrero, y eso me parece muy importante destacarlo porque la actividad principal de un pueblo en buena medida influencia la manera en que organiza la vida del pueblo. Si los tlaxcaltecas eran más guerreros que agricultores o otra actividad, eso determinará muchas cosas en su cultura. Entonces, mi pregunta específicamente sería esta: ¿hasta qué punto, cuáles eran las principales diferencias culturales entre tlaxcaltecas y mexicas? ¿Ambos eran tan guerreros como se está diciendo en esta conferencia? Muchas gracias. ¿Alguna diferencia puntual? No la hay. Vamos a ver que la mayoría de los pueblos que van a conformar la región del altiplano central guardan muchas similitudes. Incluso el mismo Kirchhoff en 1943, cuando plantea el concepto de Mesoamérica, él dice que todos los pueblos guardan ciertas particularidades, tienen semejanza en muchos aspectos, en la cuestión política, en la cuestión militar, en la cuestión religiosa, en el comercio y demás. Pero así una diferencia fundamental entre tlaxcaltecas y mexicas no la hay. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando se da la migración de los grupos chichimecas, un grupo se queda a fundar Tenochtitlan y otro funda Tlaxcala. Vamos a ver que vienen de esa misma línea, pudiéramos decirlo, de esa misma línea genealógica. Digamos, son como los primos, algo así. Pero, porque incluso hasta los mismos dioses
son parte de Tlaloc y los demás dioses que están presentes. Sí, es muy importante lo que dice, porque entonces pareciera más bien que era como una especie de, claro, eran tribus, pero había conflictos tal vez, de manera simple, conflictos familiares, algo así. O sea, eran dos familias que se estaban peleando, básicamente. Posiblemente pudiéramos manejarlo así, pero incluso vamos a ver que si les buscamos una diferencia, posiblemente el poder económico y el poder militar, posiblemente, ya que muchos de los pueblos van a tener la posibilidad de explotar sus propios recursos. Quiero hacer una analogía, cómo emprendían sus campañas de conquista los ejércitos romanos. No van a someter a los pueblos, más bien no van a destruir a los pueblos, van y les imponen a un gobernador para que les rindan cuentas a ellos. Lo mismo pasa con los pueblos mesoamericanos, particularmente con los mexicanos. Llego, someto un lugar, les pongo un gobernante mío y le dan cuentas a él. Entonces, son de estas analogías históricas que se pueden encontrar en las diferentes culturas. Muchas gracias por la aclaratoria, muy útil. Gracias a usted. Paso ahora a leer un comentario y pregunta de Benjamín Cuevas. A Benjamín Cuevas le interesa saber si existe bibliografía sobre las 400 familias tlaxcaltecas y si 400 es un número simbólico. Él añade que esto lo pregunta porque el 400 significa infinidad para el pensamiento en el anáhuac. Sí, muchas gracias, Benjamín, un buen comentario. Incluso ya había hecho un texto en el chat. Y sí, existen documentos en los archivos, tanto en el de Tlaxcala como de los pueblos que se fueron fundando. Hay una investigadora del INA que precisamente el 31 de agosto va a presentar una ponencia sobre el padrón que existe de las 400 familias. Y ella comenta, no fueron 400, fueron 401 familias las que salieron de Tlaxcala en 1591 a fundar otros pueblos hacia la región del norte. No es un número simbólico, sí fueron 400 familias y los documentos están en los archivos. No estudios como tal muy concretos sobre este acontecimiento hay muy pocos. Lo que sí existen publicados los documentos, por ejemplo, de los tlaxcaltecas en la Nueva Vizcaya, en la Nueva Galicia, o sea, todos los pueblos que hay. Se han publicado aproximadamente 5 tomos de los documentos que hay. Pero un estudio en particular al momento no hay. Es una tarea que debemos emprender también para poder comprender el impacto que estos pueblos están teniendo. Incluso se pueden encontrar estudios, pero en los pueblos que fueron fundados. Aquí en Tlaxcala hay muy poco, ya que ellos en cierto momento muestran ese arraigo a la cultura tlaxcalteca y el interés por conocer un poco más. Hace unos años conocí a una persona de Coahuila que me manifestaba ese interés y ese amor por la cultura tlaxcalteca. Dice, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, en Coahuila sentimos ese apego a la cultura tlaxcalteca. Voy a darme a la tarea de buscar algunos textos, algunos estudios que puedan aportar sobre este hecho histórico y con gusto se los voy a compartir.
Gracias, maestro. Jimmy Cantú, ¿tenías una pregunta? Luis, bueno, mientras que Jimmy nos responde. Sí, bueno, sí. Hello. ¿Me escuchan? Claro. No, Te escuchamos. nada más, saludos, buenas tardes. Pues nada más era preguntar eso que puse en el chat, porque siempre he tenido la duda si los tlaxcaltecas que ayudaron a fundar muchas naciones antes de la llegada de los españoles, pues eran también carnívoros, caníbales. No sé. Esa era mi pregunta nada más. ¿Es cuánto? Sí, Jimmy, muchas gracias. Sí, lo habíamos comentado hace un momento que los pueblos mesoamericanos no es únicamente ni de los mexicas ni de otros, sino que tienen le dan un uso ritual a la antropofagia. No era una práctica común, pero tampoco era de que hoy nos queremos comer a una persona, no. No hay como tal esta práctica. No, sí, yo sé que ahorita no, ¿verdad? Gracias por contestar, profe, pero 100 pesos. Pero yo preguntaba en el pasado, ¿verdad? Ya cuando llegaron los españoles, se convirtieron. Además, la verdad, yo lo que he leído, lo único que sé es que los aztecas sí eran los campeones en eso. Bueno, dentro de lo malo, ¿verdad? Pues tenían unas cantidades de que actualmente se pueden verificar, ¿no? Calaveras y cuánta cosa totalmente satánica, ¿verdad? Pero no sé si o sea, que nadie se le comparaba. Se me hace a mí que nadie se le comparaba a esos aztecas en ese momento, a los mexicas, pues, en ese momento. Yo sé que ahorita, pues no, ¿verdad? Fueron los primeros en convertirse al cristianismo los tlaxcaltecas, pero en esa época era mi pregunta. Y si ya me la contestó, profe, muchas gracias. Muchas gracias a usted, pero sí no hay, no existe un testimonio que pueda mostrar algo distinto a lo que se ha comentado. Era una práctica ritual y como tal se le puede tomar. Ok, gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Jonathan, perdón un momento. Luis, cuando consideres que hay que cortar, pues tú dices, pues mira, una pregunta más, 2 preguntas más, ¿vale? Que ya lleva unas 2 horas aquí y tú estableces el tiempo, ¿vale? Lo que tú decidas, si seguimos, si establecemos alguna... Pues unas 2 preguntas más. Ya, Vale, tú como te sientas más cómodo. Los que ya están en la madrugada también ya puedan descansar. Vale, pues paso a leer las 2 últimas preguntas. La penúltima es de Pablo Belmonte Pérez. Él nos comenta una pregunta con respecto a la colonización. ¿Es posible que las fundaciones tlaxcaltecas fueran parte de esos privilegios concedidos y luego les daban potestad a colonizar los primeros las tierras sobre otros pueblos y establecerse como élites gobernantes en ellos? Pues así un privilegio como tal, no creo, ya que el salir de tu pueblo e irte a otra parte inhóspita que no conoces y demás, pues no creo que muchos lo hayan visto como un privilegio. Obviamente los tlaxcaltecas llevan ese poder político para hacer fundaciones. De que se haya creado una oligarquía de poder, pues posiblemente, ya que ellos tienen la potestad real para fundar pueblos. Casos muy similares son los que se presentaron también en España, en Francia. El que va a fundar pueblos tiene la potestad real y obviamente van a tener ciertos privilegios de los que van a ser que los van a hacer válidos en las situaciones, por ejemplo, cuando quieren buscar algún derecho.
quiero comentar, por ejemplo, la importancia que tiene dos frailes. Un fraile, Bartolomé de las Casas, le pide apoyo a un franciscano para tener información. Cuando este franciscano emprende una campaña para poblar la región de Pánuco, recurre a Bartolomé de las Casas para que le consiga los privilegios y los derechos ante el rey. Hay que recordar que a pesar de las circunstancias personales de Bartolomé de las Casas, pues era un personaje muy bien recibido en la corte. Y obviamente el apoyo que le va a dar al franciscano pues es fundamental, porque es como va a lograr poblar toda esta zona. Entonces, llevan potestad, tienen muchos privilegios y tienen autoridades militar, autoridad política, autoridad militar, autoridad económica. Una compañera investigadora también ha abordado este tema y hay toda una estructura militar muy específica que está conformada con los tlaxcaltecas. También voy a buscar el texto y se los comparto en el grupo. Muchas gracias, maestro. Paso a leer la última pregunta y con esta cerramos. Gustavo Enrico Navarro nos comparte la pregunta que dice: ¿cómo se dio la transmisión de conocimientos bélicos entre tlaxcaltecas y españoles? Híjole, buena pregunta, buena pregunta. Como tal, pues vamos a ver que una transmisión de conocimientos o de estrategias, pues no creo que se haya dado en un primer momento, ya que ambos pueblos tienen concepciones de la guerra totalmente distintas. La concepción medieval, pues, está muy latente en el pensamiento de los hombres de los conquistadores, y la concepción de la guerra de los pueblos mesoamericanos pues es totalmente distinta. Posiblemente esta asimilación de tácticas y de estrategias pues se pueda dar después, pero en un primer momento no. Además, viéndolo de manera cómica o chusca, pues si están en una guerra, ¿qué van a hacer? Pues van a llegar y toma con lo que tengas en la mano, sea una lanza, sea una macana, una escopeta, no sé. Sí hubo intercambio y demás, pero yo creo que cuando los ejércitos institucionalizados llegan a territorio americano, y no fue algo exclusivo para los pueblos mesoamericanos, sino para todo el continente. Cuando llegan los ejércitos ya constituidos. Uno de los casos más notables, pues, es el ejército borbónico, que ya tiene toda una estructura y demás. Pero antes, en 1519-20, no creo que haya habido este intercambio o asimilación de las tácticas bélicas de ambos grupos en cuestión. Muchas gracias, maestro Luis Manuel, por haber aguantado toda esta oleada de preguntas. No le dimos ningún descanso y pues gracias de nuevo por la excelente ponencia, por los conocimientos que nos compartió, y quiero dar la palabra a Ángel Benzal para que pues cierre la ceremonia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y lo hago con mucho gusto, Para eso estamos. Muchas gracias, Jonas, por pasarme la palabra. Y bueno, Luis Manuel, la Casa de México Hispano y RT Cavite, que somos los organizadores de esta conferencia, es la suya. Yo ya lo conocía anteriormente cuando hicimos una conferencia hace ya en septiembre creo, 1 de septiembre. Y bueno, pues sabía que era muy importante para la población en general conocer la historia de Tlaxcala para poder entender también la historia también de España, ¿no? Por el pasado común.
Y bueno, y era una oportunidad el contar aquí con usted para que nos transmitiera sus conocimientos y tuviéramos una perspectiva más global de lo que pasó en aquella época. Es una lucha también contra la leyenda negra. Esta conferencia se sirve mucho para luchar contra la leyenda negra. No eran 500 españoles que conquistaron a 1 millón o 2 millones de personas, para nada. Y se sale un poco de la línea oficial que se pretende a lo mejor en México lanzar, ¿no? De que, bueno, que los españoles eran muy malos y tal, ¿no? Los españoles eran una parte, una mínima parte del ejército y del futuro inicial o del grupo que construyó el México que conocemos. El México que conocemos de hoy no tiene nada que ver con Mesoamérica, para nada. O sea, el México de hoy es el México de Tlaxcala, de los chimenecas, los toltecas, los aztecas, de todos. O sea, no hay un pueblo que llegaron los españoles y se enfrentaron a un pueblo que dominaba México. No, para nada. O sea, los aztecas dominaban una mínima parte de lo que hoy es México, y México estaba formado y sigue estando formado por muchos más pueblos, ¿no? Pueblos que se fusionaron con los españoles, en gran parte, hay un mestizaje, y bueno, el resultado es el México actual. El México actual es como consecuencia de la llegada de Cortés a Mesoamérica, de las alianzas que surgieron y de lo que pasó pocos años después. Esa es mi reflexión. Y bueno, pues muchas gracias, Luis Manuel, muchas gracias a los compañeros de México Hispano por esta gran labor que estáis haciendo. Y bueno, el sábado que viene continuaremos con otra conferencia a la que estáis todos invitados. Y bueno, incluso ahora cuando deje de grabar, pues podemos seguir hablando un poco más ya fuera de la grabación. Vale, muchas gracias a todos y un aplauso para Luis Manuel.